Mm, ya. Doctor, Si se escucha el audio, por favor. Sí, doctor, sí se escucha. ¿Y se escucha? Ok. Vamos a dar inicio a una pequeña plática de introducción, ¿verdad? De lo que corresponde a la patología de las neoplasias. Entonces, eh, vamos a conocer una pequeña introducción, porque en realidad este tema es muy extenso. Yo creo que una de las áreas en las que más se le está invirtiendo en un futuro y que tiene mucho crecimiento, ¿verdad? Mucha investigación, pues yo creo que es esta parte, la parte de oncología. Eh, yo creo que si revisáramos todos los tópicos que se tienen de estos temas, pues tardaríamos semanas y semanas, pues que es muchísimo y es muy extenso. Algunos de estos tópicos ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlos en otras pláticas. Por ejemplo, ya llevaron biología molecular y ya llevaron genética, ¿verdad? Entonces, ya nosotros no nos vamos a centrar en ese apartado. Lo que sí quiero es que se queden con definiciones que sí son importantes desde el punto de vista patológico, ¿verdad? La nomenclatura, que para mí sí es importante que la entiendan, la comprendan, ¿verdad? La nomenclatura se refiere a cómo se denominan los tumores, cómo se denominan las neoplasias y un apartado que se llama los marcadores tumorales, que fue ayer lo que le comenté a su compañera Camila, que les dijera que revisaran la parte final del libro, digo del libro del capítulo, porque en otras versiones del Robbins los marcadores tumorales estaban al principio y luego ya después los pasaron al final del capítulo, por eso sí le dije que les hiciera ese hincapié, porque viene primero un apartado de definiciones, nomenclatura, luego viene todo lo de biología molecular y al último viene los aspectos clínicos y los marcadores tumorales. Esa parte hay que darle una leída. Como quiera, pues prácticamente los reactivos que les voy a incluir en su examen, ¿verdad? Que no va a ser el viernes porque
Ya me comentó por ahí el doctor Escalante que tienen examen el viernes. Muy probablemente lo vayamos a tener el sábado. Va a ser examen igual, vía plataforma, vía virtual, y vamos a incluir varios reactivos de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, para que sí le presten atención a lo que vamos a ver, ¿verdad? Y subrayen lo más importante, ¿verdad? No traten de pasarse todas las diapositivas y querer anotar todo. No, quédense con lo importante, expriman lo que sí es clave, puntos clave, ¿verdad? Yo ya les voy a ir mencionando poco a poco, ¿verdad? Pero eso es prácticamente. Entonces, ¿cómo se define? Neoplasia se define como un crecimiento autónomo. De entrada es un crecimiento autónomo de un tejido que escapa normalmente a las restricciones de proliferación celular. Normalmente todos los tejidos tienen un control en la proliferación celular. Bueno, ¿qué ocurre en una neoplasia? De entrada, este crecimiento se vuelve autónomo. Ya no hay un control sobre la proliferación. Aquí está el origen de la palabra, neo nuevo, plasma cosa formada, nueva cosa formada. Eh, Muchas de las neoplasias tienden a generar masas, tienden a generar masas tumorales, ¿verdad? Tienden a generar nódulos, tienden a formar estructuras que comprimen, que obstruyen. Por eso a las neoplasias pues también se les da ese nombre de tumor, ¿verdad? Porque en general pues nos deja, ¿verdad?, una imagen de algo que está generando aumento de volumen, ¿verdad? Pero sí, en realidad, pues, la palabra tumor pues, solamente se refiere como tal a un aumento de volumen, no necesariamente quiere decir que sea una neoplasia, ¿verdad? Aunque también existen neoplasias en donde el patrón de crecimiento pues simplemente es un engrosamiento, ¿verdad? No genera una masa tal cual, ¿verdad? Entonces, ya a lo largo de sus módulos, a lo largo del entrenamiento que van a tener en cada una de los bloques, ya sea de gastro, de neumo, de músculo, van a conocer las distintas lesiones tumorales y cómo se va comportando cada una de ellas. Entonces, por lo regular, las lesiones que permanecen localizados en su sitio de origen y que no se extienden más allá, que se quedan ahí en su sitio, ¿verdad? Suelen considerarse benignos, ¿verdad? Mientras que los tumores que tienen la capacidad de crecer más allá de su sitio de origen son lesiones que se le consideran malignas. Y es importante hacer esta separación, ¿verdad?, de benigno y maligno en relación al comportamiento biológico. Se refiere al comportamiento biológico de la lesión, ¿verdad? Y cómo las lesiones malignas en mayor o menor medida tienden a generar la muerte si se dejan evolucionar, mientras que una lesión benigna, o si permanece en su sitio, pues solamente puede originarnos síntomas locales, ¿verdad? Les digo, por lo regular, no al 100%, porque ahorita les voy a decir qué ocurre, ¿verdad? Bueno, ahorita les voy a pasar un ejemplo en donde hay lesiones benignas, ¿verdad? Lesiones benignas que se pueden comportar o conllevar a la muerte, a pesar de que son benignas. Esta es una imagen clásica de una lesión neoplásica que nos genera un tumor. Aquí estamos observando un segmento de colon seccionado. Aquí está abierto, vamos, se abrió con una tijera, obviamente en muchos de los casos se lava. Vean cómo la superficie interna está llena de pliegues, por acá por fuera está su grasita, y aquí se observa esta gran masa exofítica, sólida. Vean que es una lesión sólida, café clara, con zonas rojizas hemorrágicas, ¿sí? Muchas de las lesiones neoplásicas generan eso, generan un tumor evidente. Entonces, es importante resaltar que el término maligno y benigno se refiere al comportamiento biológico, ¿sí? Cómo se va a comportar la neoplasia, ¿verdad? Aunque un alto porcentaje, ¿qué les puedo decir? El 98% de las lesiones benignas se quedan así como tal benignas. Existe un pequeñísimo porcentaje, a lo mejor un 2%, un 3%, que a pesar de que la histología y que el comportamiento pudiera ser benigno, ¿sí?, por
su localización crítica o por su localización anatómica, esa lesión benigna puede ser mortal. Y yo creo que aquí ponemos dos ejemplos importantes de lesiones benignas que se ubican en órganos vitales, ¿verdad? Órganos vitales. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al cerebro, por ejemplo, y al corazón. Ahorita les voy a dar más ejemplos. Aquí tenemos un cerebro seccionado en un corte coronal. Vean ustedes, aquí se observa una lesión en el hemisferio hacia el lado izquierdo, hemorrágica. Ya en el micro podemos ver que es una lesión infiltrativa que forma estas estructuras que parecen como tubitos, ¿sí? Estas estructuras que parecen como tubitos son glándulas malignas. En realidad, esta imagen corresponde a una metástasis de un cáncer de mama, ¿verdad? Y en realidad esto es a lo que va a conllevar a la muerte a muchos de los pacientes, ¿sí? A pesar de que es un tumor que se origina en el tejido mamario, tiene la capacidad de extenderse más allá y su comportamiento biológico entonces será maligno. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de generar, de causar la muerte por su extensión a distancia. Entonces, no olvidemos que esta distinción de benigno y maligno se refiere al comportamiento biológico. Ahorita les voy a poner un ejemplo, viene más adelante, donde hay lesiones, como les digo, que a pesar de que su histología, ¿sí? Sus características son benignas, pero por su localización en puntos estratégicos están en sitios que pues obviamente, aunque sea una lesión chiquitita, solo por estar ahí, tiene alto riesgo de causar la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay estructuras vitales que están muy cerca de ella. Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, todas las neoplasias malignas en mayor y menor grado, pues tienen la característica de que con el paso del tiempo son lesiones que son agresivas, crecen, se extienden lejos de su sitio de origen, pero existen grados de malignidad. Ya ahorita el concepto de maligno no es algo que forzosamente nos refiramos a, es que es un tumor maligno, me voy a morir, ¿eh? Y eso es algo muy importante que desde ahorita ustedes que están pues prácticamente los primeros años de la carrera de medicina deben de comprender muy bien. El concepto de malignidad ya es muy amplio, tiene muchos vértices y no todo lo que es maligno va a acabar con la muerte de la persona, ¿verdad? Y también otro concepto muy importante que eso también ustedes se lo van a tener que hacer ver a sus pacientes en su momento, es el concepto de cáncer. Es que me dicen que tengo cáncer, me voy a morir. Sí, el tener cáncer no significa que nos vamos a morir por el cáncer. Bueno, refiriéndonos al cáncer, ¿verdad? Porque pues a fin de cuentas todos nos vamos a morir, ¿verdad? Es una ley de la vida, pero que el hecho de que me digan que tengo cáncer significa que me voy a morir del cáncer, no es cierto, ¿verdad? Entonces, hay que ver muchas cosas de acuerdo al tipo de la lesión, la ubicación y de acuerdo al tipo de la lesión es el comportamiento que va a tener. Hay tumores malignos que pueden estar ahí por muchísimos años y difícilmente van a poder causar la muerte de la persona, ¿verdad? Pero hay tumores malignos, por ejemplo, aquí les puse ahorita el del cáncer de mama, que si no reciben un tratamiento adecuado, un seguimiento clínico, las terapias que se tienen que dar, pues con el paso de los años sí existen altas posibilidades de que ese tumor se extienda y que sí pueda causar la muerte de la persona, como el cáncer de mama que les mostré ahorita, eh, en esa imagen, en esa fotografía del cerebro, ¿verdad? Algunas lesiones, con todo y que las características histológicas sean de malignidad, la histología se vean feas las lesiones, como un ejemplo, un cáncer muy frecuente que es el cáncer de piel, el cáncer clásico de piel que es el carcinoma vasocelular, pues difícilmente va a acabar con la vida de la persona, ¿verdad? Yo he conocido en mi ejercicio profesional que, bueno, es más o menos, no es mucho tampoco, pero bueno, más de 15 años sí, y pues en realidad un carcinoma vasocelular, que es el cáncer clásico de la piel, lo más que he conocido han sido casos en donde la lesión es agresiva localmente, regresa y regresa y regresa y destruye el tejido
de donde se origina, ya sea, no sé, la región de la cara, la oreja, la nariz, pero no es lo suficiente como para matar a la persona. Otro ejemplo, cáncer de tiroides. Yo he conocido varios casos de gente que se le ha diagnosticado cáncer de tiroides, se opera y regresa a los 5, 10, 15 años después de que le quitaron la tiroides y trae una metástasis en un ganglio. Y no se va a morir de eso, ¿verdad? Si viene la metástasis, se va nuevamente a sus terapias adyuvantes, a lo mejor ahí recibe su yodo radioactivo porque es cáncer de tiroides, se para el tumor y ya, la persona sigue como si nada. Pero les digo, a pesar de que tenemos un comportamiento histológico maligno, pues son lesiones malignas, digamos, que no son tan malas, por decirlo así. Pero hay otros casos en donde hay lesiones tumorales malignas que pues irremediablemente debutan y tienen una evolución muy rápida y terminan con la vida de la persona en cuestión de unos meses, ¿verdad? Y eso sí, pues a lo mejor algunos de ustedes habrá conocido algún familiar, algún conocido, tío, abuelo, que tuvo, por ejemplo, cáncer de páncreas, y estamos hablando, es que le hicieron el diagnóstico y prácticamente a las 3 semanas, a los 2 meses falleció, ¿verdad? Hay tumores en donde el comportamiento biológico es muy agresivo y se extienden muy pronto y acaban muy rápido con la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, ya ahorita el hablar del concepto de malignidad tiene muchos ángulos. Hay que conocer primero de qué lesión, de qué tumor nos estamos refiriendo, y eso ustedes lo van a aprender en cada uno de sus módulos, ¿verdad? Eso sí ya no me toca a mí, ¿verdad? Bueno, en mi área obviamente pues yo conozco la mayor parte de todas las lesiones, pues obviamente en mi área como patólogo pues es mi función dar el diagnóstico, ¿verdad? Y obviamente conocemos el comportamiento de cada una de ellas, ¿verdad? Pero aquí como es meramente una inducción, solamente que sí sepan distinguir el concepto entre benigno y maligno y esa referencia al comportamiento biológico. Y aquí está, tenemos ejemplos de lesiones que son benignas, pero por localización en puntos estratégicos, pues tienen alto riesgo de poder causar la muerte de la persona. Por ejemplo, aquí, sobre todo en las fotografías inferiores, aquí estoy teniendo un cuadrito de este Windows 365 que me tapa las fotos. Vean estas dos fotografías inferiores, la del centro y la del lado izquierdo. Esta, la del lado izquierdo, está impresionante. Vean esta masa tumoral que está dentro de la cavidad. Vean el tamaño, lo que ocupa. Vean el punto estratégico de localización. Vean esta que está en el clivus. Pues yo creo que es una lesión que aunque su histología sea benigna y el comportamiento ahí tenga un crecimiento muy lento, simplemente por tener esta localización anatómica es de alto riesgo para la vida de la persona. Entonces, sí existen tumores benignos que por su localización, sí, son de alto riesgo y sí pueden conllevar a la muerte de la persona. Por eso, en ocasiones, pues algunas de estas lesiones, pues sí requieren, bueno, las que puedan tener acceso por medio quirúrgico y resecarlas. Aquí tenemos, por ejemplo, un meningioma. Aquí está la línea media. De hecho, aquí se puede ver lo que es el cráneo en este espécimen de autopsia, ¿verdad? Y a pesar de que este meningioma, redondito, pequeñito, pues pudo haber tenido ese tamaño, crecer hasta ahí, no ser más grande, el solo hecho de estar localizado en la línea media, pues por ahí, en una de esas donde se abombó un poquito más, erosionó alguno de los vasos que estaba por aquí y pues generó una hemorragia fatal, ¿verdad? Una hemorragia cerebral, mortal, ¿verdad? Entonces, a pesar de que su histología puede ser o se vea benigno, su comportamiento pues sea de un crecimiento ahí local, no crezca mucho, pero por el solo hecho de estar en un punto estratégico en la línea media y muy pegado a los vasos que están ahí, pues obviamente va a ser de alto riesgo, ¿verdad? Aquí está otro meningioma, miren, igual de un espécimen de autopsia. Vean aquí cómo está este meningioma, vean cómo hace efecto de masa comprimiendo lo que es el cerebro, ¿verdad? Y aquí pues tiene muchas zonas de hemorragia. Entonces, vamos a platicar un poquito de lo que es la nomenclatura, ¿verdad? En relación a cómo vamos a denominar las lesiones. Fíjense bien. Cuando yo voy a nombrar un tumor, ¿verdad?
una neoplasia, debo tener en cuenta cuál es la célula o el tejido de origen. Ustedes de entrada, pues ya llevaron histología y ya saben que existen 4 tejidos básicos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso, ¿verdad? Y obviamente algunos de estos tienen subdivisiones. Por ejemplo, el tejido conectivo, pues es el tejido convencional, o el especializado, que es el cartílago, el hueso y la sangre, ¿verdad? Bueno, cada uno de estos tejidos tiene células propias, tiene su ambiente propio, su matriz extracelular, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, cuando yo voy a nombrar un tumor, una neoplasia, necesito conocer cuál es la célula de origen o qué tejido es el que lo está originando. Ahora bien, voy a generar una palabra. Esta palabra va a tener 2 componentes. Digamos que el prefijo que nos refiere, ¿sí? El prefijo nos refiere al tejido de origen y el sufijo o la terminación es el que nos va a dar la pauta para decir si es benigno o maligno, ¿sí? Eh, Prefijos hay varios. Yo creo que si revisan ahí su capítulo del Robbins, viene un cuadrito amarillo, ¿verdad? En donde vienen los principales lesiones, los principales tejidos de origen, los tumores y cómo se les nombra. Déjenme, aquí tengo por aquí un texto. ¿Tiene la nueva edición?
Ok, entonces continuamos. Esta es una primera definición muy importante. Entonces, conocer el prefijo y el sufijo. El prefijo es el que nos va a decir cuál es el tejido o la célula de origen. Y el sufijo, que es la terminación, es lo que nos va a dictar si es benigno o es maligno. Entonces, todo lo que termina en oma nos va a hacer referencia a un tejido o un tumor que tiene un comportamiento biológico benigno, salvo las excepciones que ahorita les voy a decir. Entonces, si se origina del cartílago, el prefijo será condros, condroma. Si es de la grasa, será lipo. Lipo es grasa, lipoma, benigno. Si es de los vasos, puede ser la palabra angio o hemangio, el prefijo, y la terminación oma, angioma o hemangioma, tumor benigno de los vasos sanguíneos. Tumor benigno de los fibroblastos o del tejido fibroso, fibroma, oma, ¿sí? Tumor benigno del hueso, ósteo, sería el prefijo ósteo, osteoma, ¿sí? Tumor benigno de los vasos linfáticos, el prefijo será linfa, linfangio, perdón, linfangio, de linfático, linfangioma. Tumor benigno de el músculo esquelético, perdón, músculo esquelético, que es el músculo voluntario. Aquí el prefijo será rabdomioma. Si el músculo no es esquelético, es músculo liso, como el pared de las vísceras, es leiomioma. ¿Sí? Entonces, y ahí va la lista, ¿eh? Entonces, sí es importante que le den una revisadita, pero les digo, estos son los más importantes. Existen neoplasias en algunos tejidos, sobre todo en tejidos blandos. Acuérdense que los tejidos blandos, tejidos blandos son cartílago, hueso, músculo, bueno, no el hueso, pero también lo incluimos en este componente mesenquimal, que pueden tener tumores que son inmaduros, ¿sí? Se les llaman tumores de los precursores y algunos de ellos tienen un comportamiento benigno o ligeramente agresivo localmente nada más, no se comportan malignos. Entonces, aquellos en donde el componente celular, su origen es de precursores, ¿verdad? Inmaduros, sobre todo aquí la palabra es inmaduro. En vez de la terminación, o sea, la terminación sigue siendo oma, pero le vamos a agregar al sufijo, le vamos a agregar al sufijo el componente de blasto, que quede como blastoma, ¿sí? Entonces, neoplasia que se origina de precursores inmaduros del cartílago, condroblastoma. Precursores inmaduros del hueso, osteoblastoma. ¿Sí? Precursores inmaduros, ¿qué otro tenemos? Cartílago, hueso, músculo estriado esquelético, rabdomioblastoma, que son tumores raros. Entonces, esa terminación de blastoma se refiere a un componente inmaduro, precursor. ¿Sí? Pero lo que termina en oma convencional, condroma, osteoma, el tejido es completamente maduro, ¿sí? No es ningún precursor, es maduro. Entonces, chéquense esto. Los tumores que se originan en los epitelios, ¿verdad? Sí tienen muchas variaciones en los nombres, ¿verdad? Y eso lo van a ir aprendiendo de acuerdo al sitio donde les toque en cada módulo, en cada, bueno, ahora ya no se llaman módulos, se llaman UDAs, en cada una de las UDAs donde les toque estar, si es en gastro, si es en neumo. Algunos de ellos van teniendo cambios o modificaciones en su nombre, o sobre todo tienen muchos apellidos por el sitio donde se originan. Bueno, eso ya no nos toca a nosotros, pero fíjense, si un tumor benigno se origina de un epitelio, pues le decimos epitelioma, ¿sí? Y esto lo aplicamos sobre todo al origen en epitelios escamosos. Si ese tumor epitelial genera ramificaciones, ¿sí? Genera ramificaciones
o crece como si fuera un arbolito, ¿sí? Se va a llamar papiloma, ¿sí? Chéquense. Si se origina en un epitelio glandular, o sea, un epitelio que forma glándulas, se le va a llamar adenoma. Acuérdense que el concepto de adenoma, adeno significa glándula. En un segundito. Entonces, tumor benigno de un epitelio, sobre todo escamoso, epitelioma. Y si este suele generar crecimiento ramificado, arborescente, como, sí, como si fuera un arbolito con muchas ramitas, se le llama papiloma. ¿Sí? El papiloma viene de lo que significa papila, a eso se refiere, papiloma. Y si este tumor benigno nos forma epitelio glandular, nos forma tubitos, nos forma glándulas, se va a llamar adenoma. Todo esto siendo benigno. Aquí tenemos una fotografía del tumor benigno más frecuente de los tejidos blandos. ¿Sí? Los tejidos blandos, les digo, cartílago, grasa, vasos sanguíneos, músculo. ¿Cuál es? Pues es el tumor benigno de la grasa, del tejido adiposo, y este es un lipoma. Lipos, grasa, oma, benigno, lipoma. Vean cómo es una lesión bien delimitada. De hecho, aquí se puede ver un poquito brillante en la superficie porque tiene una pequeña capsulita, ¿verdad? Que lo recubre. Denme un segundo. Entonces, se ve un revestimiento como una capsulita que lo recubre. Entonces, ¿qué vemos en el microscopio? En el microscopio vemos que es una lesión conformada por en realidad, por eso, se observan todos los huecos que nos dejan las vacuolas, ¿verdad? Y así como el lipoma, está todo el resto de los tumores benignos con su nomenclatura, lo que es el prefijo y el sufijo. ¿Sí? Entonces, quedan 2 minutos para que se termine la conexión. Voy a abandonar rápidamente la conexión porque tengo que atender un asunto rápidamente. No, no se vayan a ir. Si se conectan en 8 minutos, nuevamente se conectan, por favor, para seguir con la nomenclatura. ¿Sí? Entonces aquí los veo ahorita en 8 minutos con el mismo link. Mientras, en esos 8 minutos, los que tengan ahí a la mano la fotografía del texto del Robbins, pónganse a darle una leída a ese cuadrito y cualquier cosa, duda, lo que sea, sin ningún problema me pueden preguntar, no pasa nada. Pero ahorita es el momento, antes de que vayan a presentar su examen. Les digo, sobre todo es que conozcan los prefijos básicos, ¿verdad? Lo más clavado, no, eso lo van a ver ya en cada uno de sus módulos. Entonces, denle una repasadita al cuadro y ahorita nos volvemos a conectar.
Eh, entonces, estábamos platicando de lo que es la nomenclatura de los tumores, ¿verdad? Vamos a tener un prefijo, que es lo que nos indica el origen, ¿sí? El origen y, y un sufijo, que es lo que nos dicta si es componente benigno, maligno o, como les decía también, un grupito de tumores que pueden tener un origen en un tejido primitivo, ¿sí? En un precursor, que son lesiones inmaduras. En su mayoría tienen un comportamiento benigno, ¿verdad? Ahora bien, existen dos conceptos muy importantes, ¿verdad? Que menciona por ahí la literatura, ¿verdad? Que generan un crecimiento de una lesión que puede ser incluso hasta un tumor tal cual, pero que hay algunos autores que no los encajan meramente como neoplasias, ¿sí? No los meten en el concepto de neoplasias, ¿verdad? ¿Cuáles son estos conceptos? El concepto de amartoma y el concepto de coristoma. Entonces, para fines prácticos, ¿sí? Estos tejidos, ¿verdad? O estas lesiones, tanto el amartoma como el coristoma, no los vamos a considerar como neoplasias, pero a fin de cuentas es un tejido que es un tejido aberrante, ¿verdad? Que tiene una localización que no debería de estar en el sitio, o que es un tejido que está desorganizado. Chéquense la definición, ahí les va. Amartoma, presencia de una lesión en donde hay un crecimiento desorganizado de los componentes del tejido normal. ¿A qué se refiere? A los componentes propios de ese órgano donde apareció, ¿sí? Un amartoma, ¿verdad? Común, entre comillas, pero no son tan comunes, son algo raros, pero bueno, de los más frecuentes son los que ocurren en el pulmón, ¿sí? Y en ocasiones, estas lesiones generan un nódulo pulmonar de cierto tamaño, que obviamente, pues cualquiera que lo vea en la radiografía, pues se va a asustar, ¿verdad? Que va a decir, ay, ¿qué es esto que está apareciendo aquí? Se ve como un nódulo pulmonar, ¿verdad? Pero ya a nivel histológico tiene un componente del tejido propio del pulmón, pero todo revuelto, todo hecho bola. No tiene función y forma una masa nodular. A eso se refiere amartoma. La palabra clave es la presencia de un crecimiento desorganizado del mismo tejido de ese órgano. Todo hecho bola, sin función. Y le damos el apellido de acuerdo al órgano como está. Por ejemplo, si está en el hígado, pues amartoma hepático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con los amartomas? Pues ahí se pueden quedar por años, por décadas. Son lesiones que tienen meramente un comportamiento benigno. De hecho, muchos de ellos ni siquiera crecen, se quedan así, ¿verdad? ¿Y qué se hace? Pues obviamente vigilancia, ¿verdad? A fin de cuentas. Coristoma. ¿Qué significa coristoma? La palabra clave. Presencia de tejido ectópico. Pues aquí ya nos llama la atención. Estamos hablando de un tejido que está fuera de su sitio normal, por eso la palabra ectópico. Y esto de los coristomas se dan con relativa frecuencia en el tubo digestivo, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar, como dice en la diapositiva, tejido pancreático en el estómago, islas de tejido pancreático en el estómago, pero ese tejido pancreático es completamente maduro y no tiene nada de malignidad, es un tejido maduro completamente. Uno que les voy a mencionar yo, en mi experiencia que me encontré, ¿esto cuánto de tener? Yo creo como un año más o menos, un divertículo de Meckel, ¿sí? El divertículo de Meckel es un crecimiento en el intestino, un saquito en el intestino parecido al apéndice secal, al apéndice que tenemos nosotros. Bueno, ese pequeño saquito, que es un divertículo, que queda como un remanente embrionario, en ocasiones pues puede inflamarse y cursar con un cuadro clínico como una apendicitis. Y de hecho eso fue lo que lo llevó a la resección, ¿verdad? Le quitaron el pedacito de intestino y le quitaron el divertículo de Meckel era un adolescente. Bueno, ya cuando lo analizamos histológicamente, pues corroboramos que sí estaba inflamado, ¿verdad? Como una apendicitis, pero en la mucosa, en la pared,
de este divertículo había tejido gástrico. Y estamos hablando de un segmento de intestino delgado. ¿Qué tenía que hacer mucosa de estómago en el divertículo? Porque es intestino delgado. Bueno, ese es un ejemplo de coristoma. La presencia de tejido ectópico, ¿sí?, en otro sitio. Eso se refiere a coristoma. Por eso muchos autores no le dan en realidad el apelativo de neoplasia, porque es simplemente un crecimiento aberrante de tejido, nada más. No es que sea una neoplasia propiamente dicha. Por eso muchos autores no lo encajan como neoplasia. Entonces, pero sí es importante que comprendan y sepan qué definición es amartoma y coristoma. Porque eso sí, en la práctica invariablemente alguna vez les va a tocar algún casito, ¿verdad? Y sepan que se refiere a esto, ¿ah? Amartoma, coristoma. Ah, bueno, vamos, ahorita les voy a poner nuevamente esta imagen, me voy a regresar, que era lo que les iba a mencionar primero. Bueno, también existen tumores benignos que se originan de las células germinales. ¿Cuáles son las células germinales? Pues los óvulos y los espermatozoides, ¿ah? Bueno, hay lesiones que pueden ser benignas y lesiones que pueden ser malignas, ¿sí? Los tumores benignos de las células germinales, por lo regular, originan derivados maduros de las tres capas germinales. A lo mejor ahorita todavía se les va a hacer un poquitito difícil de entenderlo porque, desgraciadamente, bueno, no sé si ya a lo mejor ya llevaron y yo ya me estoy adelantando, pero se supone que no han llevado todavía embriología, ¿eh? Embrio. No sé si ya ahorita en este módulo llevaron ustedes ya con el doctor, ahí se me fue el nombre del doctor, compañero ahí del seguro, Arredondo. Con el doctor Arredondo, no sé si ya llevarían por ahí embrio o a lo mejor lo van a llevar ahorita en estos siguientes meses. Bueno, eh, en el inicio de la formación embriológica del ser humano, ¿sí?, todos los tejidos se originan de tres capas germinales que surgen de las células germinales. Bueno, estos tres tejidos son ectodermo, mesodermo y endodermo. Y de ahí se va a originar todo, desde la uña hasta el pelo, hasta el tubo digestivo, hasta el cerebro, hasta el corazón, lo que ustedes quieran, todo sale de ahí, de esas tres capas germinales. ¿Qué ocurre de interesante en los tumores benignos? Porque ustedes van a decir, bueno, si son las células germinales son totipotenciales. Y si son totipotenciales, pueden hacer lo que se les pegue la gana. Así, en pocas palabras. Lo chistoso de estos tumores benignos, cuando se presentan, que su principal sitio de presentación son obviamente las gónadas, porque las células germinales están en las gónadas, predominan sobre todo en el ovario. En el testículo existen, pero son menos comunes. Casi la mayoría de los teratomas se presentan en las mujeres y específicamente es un tumor ovárico. Obviamente por estudio de imagen, pues sí se ve un poquito aparatoso porque por lo mismo de que genera elementos maduros de las tres capas germinales, pues puede generar lo que se le pegue la gana, que es lo que está aquí en esta foto. Yo creo que muchos se observan la foto, yo creo que les llamó la atención esto que estoy señalando aquí, ¿verdad? ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? Es un montón de pelos, ¿verdad? Cabellos. Y esto que está aquí, ¿qué es? Grasita, tejido adiposo. Y esto que está por fuera, que estoy delimitando, es la cápsula del ovario, ¿sí? La cápsula que envuelve al ovario. Ahora bien, déme nomás un segundito, esperen.
estábamos platicando de estos tumores benignos que se originan de las 3 capas germinales que vienen obviamente de las células germinales, óvulos y espermatozoides. Estas lesiones, como pueden tener derivados de las 3 capas, tanto del endodermo, ectodermo y mesodermo, puede originarnos lo que quiera. La mayoría de estos tumores se llaman teratomas. La mayoría casi siempre tienen cabellos, derivados maduros, cabellos, grasa, cartílago, pero nos hemos encontrado tejido tiroideo. Yo me he encontrado, algo que también se encuentra con relativa frecuencia y también llama mucho la atención, son dientes. Y en un caso raro, que a mí no me tocó, pero eso está en la literatura, hay un teratoma que llegó a formar un pedazo, un buen pedazo, creo que traía como 4 o 5 piezas dentales adheridas a un pedazo de mandíbula. Nomás para que se den una idea de la maravilla que pueden generar las células germinales. Pero con todo y eso, estas lesiones son benignas. ¿Sí? Esta proliferación de estos elementos son completamente maduros. Y aquí está. En la pared se pueden ver estos tejidos maduros. Por ejemplo, estos son elementos de glándulas sebáceas. Acá arriba está epitelio queratinizado, miren, epitelio con queratina. Acá abajo se puede ver algo como de epitelio respiratorio, etcétera, etcétera. Nos hemos encontrado tejido nervioso. Entonces, pues, hay de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con las neoplasias malignas? Entonces, no olvidemos que el concepto de malignidad se refiere a el comportamiento biológico, y que potencialmente estas lesiones, por el crecimiento, ¿sí? Con el paso del tiempo, van a tener la capacidad de poder causar la muerte, ¿sí? Eh, Volviendo a lo mismo, ya ustedes están en un nivel, la medicina ya está en un nivel en donde mencionar la palabra maligno o mencionar la palabra cáncer no es lo mismo de que me voy a morir de eso. Esto es muy importante, ¿sí? Por eso ustedes en cada uno de sus módulos conocerán cada uno de los tumores y cada uno de ellos va a tener un comportamiento biológico muy diferente. Entonces, ya no nos quedemos con esa idea de que hablar de malignidad es equivalente a morirnos. Pero eso sí, si las lesiones o los tumores malignos se dejan al libre albedrío, a evolucionar completamente como si nada los detuviera, pues claro que va a existir un riesgo con el paso del tiempo de que puedan causar la muerte, ¿ya? Esto es por el comportamiento biológico. Vamos a platicar de la nomenclatura, un poquito de la nomenclatura de cómo se nombran las neoplasias malignas. Chéquense el dato. Eh, Si tenemos una neoplasia maligna que se origina de un epitelio, chéquense el dato, epitelio, del que ustedes quieran, la palabra, ¿sí? Que va a ir antes del prefijo va a ser carcinoma, ¿sí? Carcinoma. En el caso de que la neoplasia maligna sea de tejidos blandos o de hueso, la palabra va a ser sarcoma, la cual podemos poner como sufijo o la podemos poner antes del tejido. Puede ser una o puede ser la otra. No sé, se me ocurre rápidamente en el hueso. Hay algunos que le dicen sarcoma osteogénico y se refiere al tumor maligno del hueso. Sarcoma osteogénico. Pero otros, más fácil, simplemente le dicen osteosarcoma. Osteo, hueso, sarcoma maligno. Tumor maligno de la grasa. Lipograsa, sarcoma. Liposarcoma. Tumor maligno de los vasos sanguíneos, angiosarcoma. Tumor maligno del músculo esquelético, rabdomiosarcoma. Tumor maligno del músculo liso, leiomiosarcoma. ¿Sí? Eso en los tejidos que son mesenquimales. En el caso de los tejidos epiteliales, si un tumor deriva de un epitelio y es maligno, se le va a llamar carcinoma. ¿Sí? Carcinoma. No sé,
Si se origina de las células escamosas de la piel, pues ya le podemos poner el apellido, carcinoma de células escamosas. Pero bueno, eso ya ustedes lo van a ver en derma. Pero bueno, si se origina de las células basales de la piel, pues le vamos a llamar carcinoma de células basales. Ya los apellidos van dictados de acuerdo al sitio donde están, ¿sí? Eso, bueno, ya no nos toca a nosotros. Aquí lo que sí deben de entender, si cuando yo veo en una literatura, veo en un texto, veo en un reporte de patología la palabra carcinoma, de entrada se prenden mis antenas y digo, estoy hablando de un tumor maligno de un epitelio. ¿Cuál? Voy a averiguar de dónde. Pero ya la palabra carcinoma por sí sola me habla de que es un tumor maligno epitelial. Ahora bien, hay tumores malignos epiteliales que forman glándulas. ¿Cómo les dije que se llamaba a la neoplasia benigna de las glándulas? Adenoma. Los sitios donde hay glándulas, por ejemplo, en el tiroides, adenoma tiroideo, ¿sí? Adenoma de la glándula suprarrenal. El hígado es un tejido glandular, adenoma hepático, son tumores benignos, adenomas, pero llevan el prefijo adenos, que significa glándula, ioma benigno. Bueno, cuando un tejido o un tumor epitelial forma glándulas, pero es maligno, se va a llamar adenocarcinoma. Y de eso sí, hay muchísimos en el cuerpo y en la economía, y van a conocer muchísimos a lo largo de cada uno de los módulos. Adenocarcinoma gástrico. ¿Qué quiere decir? Que es un tumor maligno que forma glándulas y está en el estómago. Adenocarcinoma de pulmón. Es un tumor maligno que nos forma glándulas y está en el pulmón. Adenocarcinoma de colon. Es un tumor maligno que forma glándulas y está en el colon, ¿sí? Entonces, estos conceptos sí hay que entenderlos muy bien. Carcinoma y adenocarcinoma. Esta es una imagen de un espécimen seccionado. Es precisamente de un estómago. Aquí se pueden ver los pliegues gástricos y aquí se puede ver una gran masa tumoral multinodular, como mamelonada, ulcerada. ¿Ya? Lo vemos en el histológico. Vemos que en el histológico nos forma glandulitas. Miren, esta es una glandulita, otra glandulita, glandulitas. Acuérdense de epitelio glandular. Muchas glandulitas. Pues es un adenocarcinoma. Adenocarcinoma gástrico. Obviamente los tipos histológicos, las variantes histológicas, esas las van a aprender en el módulo de gastro. Esas ya no me tocan a mí, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es que se queden con el concepto. Eso es lo que les voy a preguntar el sábado. Aquí tenemos el tumor maligno de la grasa. ¿Se acuerdan cuando les enseñé la imagen del lipoma? Del lipomita, cómo se veía muy bien delimitado, y hasta les señalé cómo se veía su capsulita, que hasta brillaba en la fotografía. Y vean aquí cómo la lesión se ve diferente, miren. Tiene áreas amarillentas como de grasita, como adiposas, pero tiene estas zonas como blancas. Ya no se ve tan bien delimitado esta zona hemorrágica que está aquí, ¿sí? Cómo cambia el aspecto. Vean aquí incluso cómo tiene componentes de grasa, pero este es componente muscular, miren. Como que se mete al componente muscular, como que invade al componente muscular. Y ya lo vemos en el histológico y vemos que son células de la grasa, que son adipocitos malos. ¿Sí? Estos adipocitos malos, adipocitos malignos, que se les llaman lipoblastos, son las células de un liposarcoma. Bueno, eso ya lo van a aprender cuando lleven en su módulo de músculo esquelético. Pero bueno, hacemos referencia a tumor maligno de la grasa, liposarcoma. Entonces, ahí está, carcinoma de células escamosas, cuando el tumor se origina de órganos que tienen componente escamoso, células de características escamosas, como la piel, como el esófago, la vagina, el labio, la lengua. Estos son sitios que nos originan carcinoma de células escamosas. Chéquense, esto no lo había mencionado y yo creo que ahorita ya muchos les brincó por ahí en el cerebro, ¿verdad? Carcinoma de células transicionales. ¿Se acuerdan del epitelio transicional? ¿Se acuerdan del urotelio?
que es un epitelio que está exclusivamente en la vía urinaria, en los cálices renales, en la vejiga, en los uréteres, en las primeras porciones de la uretra, tanto en el hombre como en la mujer. El epitelio transicional también tiene cáncer, este epitelio transicional. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo se le dice? Pues bien fácil. Carcinoma de células transicionales, o también le podemos decir carcinoma urotelial. Carcinoma urotelial. Y este carcinoma es exclusivo de este sitio porque el epitelio transicional solamente está en la vía urinaria. ¿Verdad? Carcinoma transicional o carcinoma urotelial. Y aquí están más ejemplos, ¿verdad?, de los nombres, ¿verdad?, de acuerdo al comportamiento y más bien cómo se nombran. Condrosarcoma, células del cartílago. Fibrosarcoma, pues de los fibroblastos. Obviamente maligno. Sarcoma osteogénico, hueso, que les digo, la mayoría le decimos osteosarcoma. Aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes de un carcinoma urotelial. Vean el urotelio normal en la fotografía superior del lado derecho, miren. ¿Se acuerdan de las células en paraguas cuando las vimos en histología? Este es el epitelio normal del urotelio. Vean cómo se ven las celulitas. Compárenlas con la fotografía inferior del lado izquierdo. Son estas mismas células, pero son malignas. Vean cómo han cambiado su estructura, hasta el aspecto, como se ven en el microscopio, se ven feas comparadas con la imagen del lado derecho. Podríamos decir que la imagen del lado derecho, esta que dice urotelio normal, pues las células se ven muy inocentes, ¿verdad?, como que todas muy bien acomodaditas, y compárenlas con estas de acá. Algunas de ellas tienen unos núcleos muy grandotes, hasta se ven como monstruosas, ¿verdad? Da un aspecto feo al verla. No sé, ahora sí que no se necesita ni siquiera saber histología para poder ver y hacer el comparativo de esta imagen con la de arriba y cómo esta sí tiene un aspecto más tosco. La de abajo es una fotografía de un carcinoma urotelial o un carcinoma de células transicionales. Aquí tenemos especímenes de vejigas, miren. Estas las que me tapa aquí la imagen del Microsoft. Vean cómo tiene muchos tumores adentro. Vean, esta de aquí es un carcinoma de vejiga lleno, repleto de múltiples nódulos tumorales, un carcinoma de células transicionales. Entonces, tenemos también neoplasias que pueden tener elementos mixtos, ¿sí? Pueden compartir estirpes de una línea y estirpes de otra línea celular. Estos tumores mixtos también existen. Vamos a ver un ejemplo, uno relativamente frecuente que se da en la glándula mamaria y que sobre todo se ve en personas jóvenes, en mujeres jóvenes, ¿verdad?, que es un tumor que comparte proliferación de glandulitas, pero que también comparte proliferación de tejido fibroso o de fibroblastos. Los dos proliferan. ¿Y cómo le vamos a llamar? Fibroadenoma. Vean cómo ya el prefijo se compone de las dos líneas. Fibro de fibroblastos. Adenoma de adenos, glándula. Fibroadenoma. ¿Sí? Otro ejemplo, pues tenemos la hiperplasia prostática benigna o lo que algunos le llaman adenoma prostático, pero bueno, el concepto de adenoma prostático es un poquito erróneo porque sí, tenemos una proliferación de glándulas y es benigna, pero también prolifera el estroma de las glándulas. Por eso algunos le dicen hiperplasia fibroadenomatosa, aunque el concepto de hiperplasia igual nos viene a generar conflicto porque no es una hiperplasia, en realidad es una neoplasia benigna. Pero son algunos de los conceptos o denominaciones que se quedan en la literatura y que ya no los podemos quitar porque así se llaman. Y así los ponen incluso en la literatura en inglés. No se ha hecho un consenso y no se ha abandonado, porque en realidad la hiperplasia no es que la glándula tenga cambios de hiperplasia, en realidad es una neoplasia como tal, es un adenoma. Pero como comparte los dos tejidos, algunos les llaman hiperplasia fibroadenomatosa por los fibroblastos y por las glándulas. ¿Sí? Y este es el ejemplo del tumor benigno de la próstata.
Entonces, es una hiperplasia fibroadenomatosa. Y aquí proliferan los dos, tanto el estroma fibromuscular como las glándulas. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? La neoplasia más frecuente de la próstata, que es la hiperplasia fibroadenomatosa. Aquí está la uretra prostática señalada con la flechita roja y este nódulo, vean cómo esta próstata está muy crecida, tiene muchos nódulos que a fin de cuentas pues, nos generan una compresión de la uretra prostática y que a fin de cuentas pues, la hiperplasia prostática pues, es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, ¿verdad? En los hombres que tengan más arriba de 50 años y pues que genera síntomas urinarios, obstrucción y que en muchos de los casos pues tiene que tratarse con cirugía. Y aquí están algunos componentes de glándulas de esta hiperplasia prostática. Aquí está la proliferación neoplásica de glándulas, pero también prolifera el estroma. Por eso se considera una neoplasia mixta. ¿Ah? Ok, también tenemos neoplasias malignas que tienen un componente mixto. Denme un segundo. Ok, entonces continuamos. Entonces, les digo que también existen neoplasias malignas que comparten características de tejidos, ¿verdad? Así como mencionamos ahorita el fibroadenoma mamario. Bueno, también existen neoplasias malignas que comparten extirpes celulares. Por ejemplo, eh, existen carcinomas que combinan neoplasias malignas del epitelio, pero también neoplasias malignas que forman glándulas, tienen de los dos. Epitelio simplemente de superficie y epitelio maligno que forma glándulas. Y le damos el nombre de carcinoma adenoescamoso. ¿Por qué? Porque el epitelio de superficie que origina el tumor maligno es el epitelio escamoso. Y el otro es el componente glandular, por eso le llamamos carcinoma adenoescamoso. Y existen algunos sitios, como en el pulmón, como en el páncreas, en donde pueden verse estas variantes. En el tracto genital femenino también se da este carcinoma adenoescamoso. ¿Sí? Pero también existen neoplasias malignas que comparten componente epitelial, pero también componente sarcomatoso. Y existe el concepto de carcinosarcoma, en donde el componente epitelial y estromal, los dos son malignos. Carcinosarcoma. Vamos a revisar las excepciones a la regla, lo que habíamos comentado hace ratito. ¿Cuáles son los tumores que tienen la terminación en oma? ¿Sí? Tienen terminación en oma, pero que son malignos. Chéquense el dato. ¿Cuál es el tumor benigno? Porque eso sí viene en su libro y eso no lo mencioné, pero bueno, ustedes ya lo debieron haber leído. Y algunos ya lo conocen y otros, si no, pues bueno, para que ya lo recuerden. Tumor benigno de los melanocitos son los nevos o lunares. ¿Cómo se le llama al tumor maligno de los melanocitos? Se le llama melanoma. Termina en oma y es maligno. Tumor benigno de los epitelios de superficie de las cavidades corporales. Eso también viene en su libro, ¿verdad? Y ahorita se me vino a la mente, por eso lo voy a mencionar. ¿Cuáles son las cavidades corporales? Cavidad cardíaca, cavidad pleural y cavidad abdominal.
¿Cuál es el revestimiento epitelial? Pues tiene un mesotelio, que es un epitelio plano simple, de eso sí se acuerdan por histología. Bueno, el tumor benigno del mesotelio se le llama tumor fibroso solitario. Sí, estoy de acuerdo, sale de la regla, aquí no tiene pues, ni terminación ni nada, pero sí hay que saber un poquito más de eso. Pero ¿qué viene lo interesante? La forma maligna del tumor de este sitio, tanto de las pleuras como el peritoneo como el pericardio, se llama mesotelioma. A pesar de que termine en oma, es maligno. Tumor maligno de los ganglios linfáticos, linfoma. Linfoma. Termina en oma y es maligno. Tumor maligno de las células plasmáticas, ¿se acuerdan de las células plasmáticas cuando las revisamos en histología, que eran las que producían anticuerpos? Bueno, mieloma. También se le dice mieloma o se le dice plasmocitoma, pero igual termina en oma y es maligno. Chéquense otro más. Tumor maligno de las células germinales, tanto en el testículo como en el ovario. Aquí no puse el ovario, pero se los voy a mencionar. Tumor maligno de las células. Ya vimos el benigno, ¿eh? Acuérdense del benigno, los teratomas. Teratomas. Bueno, maligno de las células germinales del testículo, seminoma. Termina en oma y es maligno. Tumor maligno de las células germinales en el ovario, disgerminoma. Disgerminoma. Termina en oma y es maligno. Y uno que por cuestiones de tiempo no se ha abandonado, y de hecho ya se ha cambiado su denominación en los libros, pero todavía la vieja guardia lo ocupa. Y todavía, pues ustedes van a tener contacto con profesores de la vieja guardia. ¿Verdad? Yo tampoco lo ocupo porque, bueno, para entrar, yo no soy de la vieja guardia, ¿verdad? Pero sí tuve muchos profesores de la vieja guardia que todavía ocupan ese concepto, pero por lo mismo la literatura ya decidió irlo abandonando, el concepto de hepatoma. ¿Cómo les dije que se llamaba el tumor benigno del hígado? Acuérdense que el hígado es un epitelio glandular, adenoma hepático. ¿Sí? Y muchos me van a decir, ¿y por qué no le digo hepatoma? No, porque hepatoma es maligno. De inicio, al cáncer de hígado se le llamó hepatoma. Y todavía la vieja guardia ocupa el concepto de hepatoma. Y si ustedes escuchan el concepto de hepatoma es maligno, aunque termine en oma. El concepto benigno se le dice adenoma hepático. Ojo, ¿cómo se le cambió la literatura? Ya en la literatura se le dice carcinoma hepatocelular, precisamente para evitar confusiones. Y el concepto de hepatoma se ha ido abandonando y se le dice carcinoma hepatocelular. Entonces, pues yo creo que queda menos de un minuto. Ahorita me voy a poner de acuerdo con Camila porque todavía nos quedan algunas cositas por mencionar y revisar lo de los marcadores tumorales para su examen antes del sábado. Reviso si nos vemos ahorita en un rato más tarde o nos vemos mañana después de su examen para terminar. Lean por favor muy bien los marcadores tumorales y la nomenclatura y cualquier duda mañana sin falta me la hagan saber. Gracias.